¿Te has preguntado por qué existe una diferencia tan grande entre las personas que tienen muchas posesiones materiales, que tienen mucho dinero, que han conseguido obtener un estatus dentro de la sociedad, y las personas que somos comunes y corrientes, normales, que parece que solamente hacemos las mismas cosas? Bueno, pues la verdad es que sí existe una diferencia bastante significativa y en este video te quiero platicar acerca de ella, cómo el no conocer acerca de ella ha hecho que te hayan manipulado a lo largo de tu vida, ya sea sin que te hayas dado cuenta, que lo hayan hecho a través de tus padres o mediante otras técnicas que vas a conocer dentro de este video. Entonces, si realmente eres una persona que le interesa la psicología, la mentalidad y sobre todo el desarrollo personal, te recomiendo que te quedes hasta el final del video para que obtengas toda esta información, la integres dentro de ti y la empieces a aprovechar hacia tu favor. Sin más que decir, vamos a empezar. Control mental. Tu mente, tu destino. La verdad es que no todo es lo que parece, no todo es lo que nos cuentan allá afuera, y es momento de que conozcas la verdad. ¿Te has preguntado por qué personas como Alex Hormozi, Andrew Tate o Iman Gadzhi han podido obtener las cosas que quisieron a lo largo de su vida? Sí, puedes pensar, o lo primero que se te viene a la mente al momento de ver personas exitosas es decir, no, pues es que vienen de familias privilegiadas, vienen de beneficios que les ayudaron a poder alcanzar esos objetivos fácilmente. Y si te pudieras excusar de eso, pero realmente, a pesar de que todos tenemos ciertas cartas que nos dan dentro del juego, cada quien decide cómo jugarlas y qué hacer con eso que tenemos, ¿verdad? Y no solamente se trata de que tengas los recursos para poder salir adelante, porque realmente en la sociedad actual no requieres mucho, simplemente conexión a internet y una computadora para poder empezar a emprender, ¿verdad? Simplemente se trata algo más profundo, algo más algo que pasa más desapercibido, por así decirlo, y es la mente. Muchas veces las personas quieren atacar lo externo para poder solucionar sus problemas internos, pero no se dan cuenta que la solución está dentro de ellos, en sus problemas internos, en el sanar eso, para poder empezar a controlar conscientemente tus pensamientos, tus acciones y tus creencias. Entonces, dentro de este video te quiero compartir todo acerca del control mental, algunas cosas negativas y positivas de él, y también cómo tú puedes empezar a utilizar esto a tu favor, cómo puedes empezar a controlar tus creencias, tus pensamientos y tus emociones para que empieces a alcanzar los objetivos que te tienes propuestos. Y todo está dentro de la maestría del control mental. Entonces, ¿qué es el control mental? Esa es la verdadera pregunta. Y para empezar con el pie derecho, ¿verdad? Porque no podemos hablar de esto sin saber qué es. Bueno, el control mental prácticamente se basa en la capacidad de cada ser individualizado de poder controlar activamente sus pensamientos, sus creencias y sus emociones sin que las cosas externas o el entorno afecte activamente estas decisiones, ¿verdad? Entonces, una persona que puede controlar su mente es una persona que puede controlar su desarrollo personal, potenciándolo así activamente. ¿Cómo se hace esto? Pues quitando o identificando las cosas que ya no le benefician a las personas y cambiándolas por nuevas creencias o nuevos pensamientos que beneficien activamente al desarrollo personal de esta persona, ¿verdad? Entonces, prácticamente esta habilidad te permite dominar tu realidad, ya que puedes cambiar o transmutar los pensamientos o las creencias negativas en pensamientos o creencias positivas, haciendo más fácil la resolución de problemas y pues la solución de los obstáculos que te puedas estar presentando activamente. ¿Por qué menciono esto, verdad?
muchas personas están ahorita actualmente en modo automático, entonces la mayoría no tenemos la capacidad de activamente identificar qué es lo que nos está haciendo mal y qué es lo que no. Entonces el peligro de esto es que cuando estás en modo automático te estás autodestruyendo sin siquiera darte cuenta. Y ya estás tan dentro de esa matrix que es un poco más de difícil saber qué es lo que tienes que hacer, porque casi siempre tienes que o siempre quieres atacar lo externo, como si estoy gordo o si tengo sobrepeso, pues para no usar esa palabra, en vez de querer ir a matarme al gimnasio durante una semana porque estoy enojado de quién soy, entender el qué me llevó a estar en esa situación, cuáles fueron las emociones, las situaciones, los pensamientos que me llevan o me están atrapando dentro de esa personalidad, para entonces poder cambiar eso, esas causas, y no solamente atacar las consecuencias o querer atacar las consecuencias activamente. Que eso lo que va a hacer es alargar más el proceso y que te estés peleando activamente con tu mente, cansándote y haciendo que el proceso se haga más difícil o que te dé más hueva hacerlo, ¿verdad? Entonces mi objetivo es que al final de este video conozcas todas las herramientas de control mental que existen, cómo puedes empezar a hacerte consciente de ellas, utilizarlas a tu favor. Entonces, en resumen de la definición, el lavado del cerebro no solamente es manipulación, lavado del cerebro entre comillas, control mental. Ya vamos a pasar un poquito a lo externo para al final meternos a lo interno, con el objetivo de que se entienda bien lo que quiero platicar, ¿verdad? Entonces, el control es una programación interna profunda. Aquí me equivoqué, puse reprogramación, ¿verdad? Pero X. Una programación profunda es algo que consideras automáticamente como una verdad absoluta. ¿Qué son estas programaciones profundas? Te pongo la más fácil, estás vivo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué sabes? Porque estás respirando, porque estás viendo este video y así. Eso es una realidad sabida, ¿verdad? Todos sabemos que estamos vivos y por consecuencia, al momento de saber que estás vivo, sabes que vas a morir. Pero la verdad es que no sabemos realmente si morimos, no sabemos si nos vamos a otro lado, no sabemos eso, ¿verdad? Pero está tan aceptada esa creencia que subconscientemente ya lo tienes como un hecho. Eso es un ejemplo muy radical, por darte algo, ¿verdad? Algún ejemplo. Pero esto aplica para cualquier cosa. Otro ejemplo podría ser el de uso de sustancias o drogas, por así decirlo, que siempre está visto como que deterioran la capacidad cognitiva o a largo plazo de las personas que las utilicen, ¿verdad? Entonces socialmente está mal visto. Y eso es una creencia profunda, ¿verdad? Que ya está en la psique o en la mente de la mayoría de las personas. Pero, como mencionaba anteriormente, la mayoría de estas son impuestas por el exterior, por el gobierno, por nuestros padres, por nuestros amigos, familia, etc. Entonces, algo que tienes que saber es que las creencias no son tuyas, son narrativas que te han repetido tanto tiempo a lo largo de tu vida que las has considerado como verdades absolutas. Voy a dar un ejemplo también más personal, por así decirlo. Yo soy una persona que vive en México, si ya lo has notado, ¿verdad? Hablo muy como hablaría un mexicano, tengo el acento a lo mejor muy marcado, o los modismos, o como sea, ¿verdad? Pero bueno, eso ya X. A lo que quiero llegar es, en México todos los mexicanos tenemos la creencia, o está la creencia reforzada una y otra vez por las cosas que nos presentan allá afuera, ¿verdad? Y esta creencia es de que México es un lugar inseguro, México es un lugar peligroso y México es un lugar donde debes de mantenerte con cuidado, porque si te descuidas te pueden robar, te pueden asaltar o te puede pasar algo, ¿verdad? Esto es una creencia que los mexicanos ya tenemos muy grabada dentro de nosotros, gracias al narcotráfico, gracias a las noticias y a los problemas que pasan en el exterior, ¿verdad?
No estoy diciendo, antes de que salga el primer cabrón de ¿cómo vas a decir que no es verdad esta mierda si todo lo que pasa? No estoy diciendo que no sea verdad, que en parte, pues en todo el mundo pasan estas cosas, ¿verdad? Nomás que en este país está tan reforzado eso, con el objetivo de que siempre tengas miedo de salir a la calle, de que siempre tengas miedo de hacer lo que quieres hacer, de que te sientas inseguro y de que no te sientas cómodo, ¿verdad? Entonces, esta es una creencia que se tiene actualmente en la mayoría de los mexicanos, y no es que todos. Entonces, esto desde mi perspectiva, o como yo lo he visto, no es cierto. Y te quiero explicar como el por qué pienso que no es cierto, ¿verdad? Por lo menos en mi perspectiva. Y es que si no estás tú en ese mundo, o si no estás haciendo cosas malas, haciendo delitos, o por el estilo, no tendrías por qué preocuparte, porque las personas, sobre todo las personas que tienen problemas o que hacen cosas negativas, no van buscando problemas por nomás. Al contrario, tratan de quitárselo lo más posible porque ya tienen demasiados dentro de su vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué te hace pensar, güey, que por el simple hecho de estar tú existiendo en cierto lugar, esa persona va a querer buscar algún problema contigo? Obviamente no estoy diciendo que si estás viendo en una calle donde es de noche y no hay nadie más que dos güeyes que se ven cholos y que se ve que están ahí viendo qué show, te valga verga y pases ahí como si nada, ¿verdad? Como si nada te fuera a pasar. Obviamente debes de ser precavido e inteligente para tomar buenas decisiones, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que en un día normal, en un entorno común, no tienes por qué estar preocupándote por esas cosas. Y eso es como un ejemplo de creencias que están tan metidas dentro de nosotros que nos limitan a hacer las cosas que realmente quisiéramos hacer. Y ahora vamos a pasar a algo interesante. También para respaldar un poco lo que estoy diciendo, el control mental no es algo nuevo, obviamente. Es algo que ha existido toda la vida y es algo que se ha aplicado a lo largo de los años para poder controlar a las masas. El ejemplo más común o el más antiguo, por así decirlo, que yo recuerdo, es la religión, ¿verdad? Ya sea el budismo, el catolicismo o lo que sea, ¿verdad? La religión que sea. La mayoría de estas comparten entre ellas ciertas creencias o ciertas cosas que son reales, ¿verdad? Entonces, hablando o siguiendo este camino, el gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta de que valía la pena invertir dinero para poder saber específicamente cuáles son las cosas o qué son las cosas que ayudan a que una persona sea más controlable o que puedan cambiar su forma de pensar o su perspectiva más fácilmente, ¿verdad? Entonces, en los años 50 y 60, ocupo respirar porque estoy hablando un chingo. Entre los años 50 y 60 hubo un proyecto de la CIA que se llamaba el MK Ultra, ¿verdad? Dentro de estos años y dentro de este proyecto se esforzaron activamente en conocer cómo o cuáles son los secretos para controlar la mente humana, ¿verdad? Y esto se realizó a través del uso de hipnosis, sustancias de todo tipo y mensajes ocultos mediante audios subliminales. También se utilizaron extorsiones como... No extorsiones, torturas con electrochoques y pues diferentes tipos de estimulaciones para que vieran pues los científicos cómo era más susceptible un humano para cambiar su forma de ser. Y la razón por la que empezaron este proyecto, así que nomás como historia o fun fact, es porque después de la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses tenían miedo que la Unión Soviética o los chinos estuvieran trabajando o controlando a los soldados de su equipo de Estados Unidos o a los habitantes para
actuar de cierta forma o para cambiar su perspectiva o sus creencias a su beneficio, ¿verdad? Entonces es la razón por la que se creó esta investigación tan importante. Los documentos, si te interesa, de este proyecto que se realizó, están en internet. Es un proyecto que se liberó a la luz en los años 70, por lo menos la información, y en teoría está terminado el proyecto o cancelado porque ya no quisieron seguir probando, ¿verdad? Pero pues obviamente, como sabemos, muy probablemente haya cambiado de nombre y se hayan seguido haciendo cosas para seguir este proyecto, o lo estemos viendo activamente jugar con los teléfonos móviles, las redes sociales y la chingada, ¿verdad? Esto solamente es una conspiración mía, ¿verdad? Pero este fue el origen, ¿verdad? Entonces, mi pregunta aquí que yo te hago es, si los gobiernos ya gastaron millones para comprobar esto, güey, ¿por qué no usarías esta información a tu favor? ¿Verdad? Sería tonto. Si ya está comprobado y todo. Entonces, te voy a compartir esta información para que puedas utilizarla a tu favor, ¿verdad? Esta información pues ya va a estar digerida y practicada en parte por mí activamente, lo que a mí me ha funcionado. Obviamente solamente te lo estoy presentando. Si a ti te llama la atención empezar a hacer esto, pues te recomiendo que investigues al respecto para que tengas un poquito de más claridad al respecto. De todas formas, acá abajo te voy a dejar el link de los documentos que fueron puestos en internet. Están en inglés, pero pues fácilmente lo puedes traducir con ChatGPT o con el traductor de Google, ¿verdad? Entonces, esto solo como parte de la historia del control mental, ¿verdad? Ahora pasamos al día a día. Como mencionado anteriormente, dentro de mi conspiración, pues esto es algo que activamente ya se identificó cómo se puede hacer esto más fácilmente y ya lo estamos viendo desarrollarse en el día a día gracias a la tecnología y pues a toda la información que se logró capturar durante esos proyectos. Y pues obviamente sabemos que no es la primera vez o probablemente no haya sido la primera investigación en la humanidad para ver cómo se hacía eso, ¿verdad? Entonces ya hay mucho por detrás que lo vuelve completamente verídico y que lo puedes ver actuar en tu día a día con los ejemplos que te voy a dar ahorita, ¿verdad? El primero de todos es la publicidad. Y prácticamente me refiero a los anuncios, las noticias y otras cosas. En los anuncios el marketing ha ido evolucionando constantemente para atraer tu atención, porque pues obviamente todos actualmente, como consumimos tantos anuncios y tantas cosas, es muy fácil que la mente ya los bloquee en automático, ¿verdad? Es por eso que se han utilizado ciertas estrategias de psicología para llamar más tu atención, que te intereses, etcétera, ¿verdad? Y esto no es más que también control mental, pero enfocado a un apartado, por así decirlo, positivo, pero con el beneficio de las personas que lo están haciendo, ¿verdad? Obviamente. El segundo son las redes sociales. Actualmente el algoritmo está tan desarrollado en todas las plataformas, tanto YouTube como TikTok como Facebook, que nos repiten o se encarga el algoritmo de repetir ciertas realidades todo el tiempo, ¿verdad? Obviamente, si tú no eres consciente de cierta cosa, no sabes qué puede estar pasando, ¿verdad? O que es real. Entonces, si activamente las personas que controlan el algoritmo definen qué es lo que se ve constantemente y qué es lo que no se ve constantemente, pues entonces a lo largo del tiempo y a lo largo de los años las personas van a ir identificando una realidad como la realidad verdadera, que se reforzó gracias al gracias al estar constantemente viendo esa realidad una y otra vez. Te pongo un ejemplo con el dinero. Muy probablemente has visto que en redes sociales activamente se ha promovido o se promueve el capitalismo extremo. Entonces, muy probablemente la mayoría de las personas piensan
que el dinero lo resuelve todo, que el dinero es el único objetivo por el cual vienen a esta vida, que el dinero es la base de todo y así, ¿verdad? Y este tipo de realidades, por dar un ejemplo, ¿verdad? Se refuerzan constantemente, que todo el mundo piensa que es así, ¿verdad? Y esto, pues ya las personas que lo hacen tendrán sus justificaciones por qué lo hacen así, ¿verdad? Pero yo solamente te estoy presentando cómo es o cómo funciona. Te doy otro ejemplo en las relaciones. Puede que el algoritmo se enfoque en promover cierto tipo de actuaciones o cierto tipo de formas de llevar una relación. Y si tú entras dentro de esa caja, lo haces correctamente y promueves las relaciones de cierta forma, entonces este algoritmo te va a promover más, pero esto es para el apartado de los creadores, ¿verdad? Pero para el apartado de los consumidores, activamente nos están poniendo que las personas somos infieles, que las personas tenemos sexo rápido porque no nos importan los sentimientos, que las personas solo se enfocan en ellos mismos y es algo que te repiten y te repiten y te repiten. Entonces llega un punto en que piensas en que todo el mundo te quiere hacer daño, que todo el mundo solamente te va a usar para su beneficio o que no puedes confiar en nadie. Ya más o menos me vas entendiendo cómo funciona esto, ¿verdad? Entonces, lo cabrón pues va más allá, ¿verdad? Pero esto ya sería como parte para un video específico. Porque la cosa es que conforme tú también ya llega un punto en que se pone muy insano, ¿no? Tu teléfono puede que te escuche, ¿verdad? Todo lo que digas. Entonces, conforme le vayas o el teléfono vaya escuchando las situaciones de tu vida, te va a ir presentando videos y contenido para amalgar o para picar en esas cosas que pasaron en tu día para que refuerces las cosas negativas y las cosas positivas dentro de cada experiencia que tienes, ¿verdad? Entonces, por eso digo que se pone muy complejo, pero estoy tratando como de explicar la superficie, ¿verdad? Entonces, las realidades se crean gracias a la repetición constante de los ideales o de la creencia en específico. Y la otra pues es las noticias, que esto funciona de la misma forma, pero pues como ves actualmente la mayoría de noticias pues son negativas, son cosas que promueven el miedo, que promueven el terror, que promueven la inseguridad, la incertidumbre. Entonces si esta realidad se repite constantemente, ¿qué pasa? Que piensas que el mundo está jodido, güey. Piensas que todo está mal, que estamos a punto de irnos a la chingada, porque siempre solamente te presentan los accidentes, cuando roban, cuando matan, cuando pasan no sé qué chingados, y nunca se enfocan en lo bueno, o nunca te repiten la realidad de que vamos por buen camino, de que vamos progresando, de que la vida es fácil, de que la vida es divertida. Eso jamás lo vas a ver, ¿verdad? Obviamente. Porque pues el objetivo es mantenerte en la menor vibración posible, con con la mayor presión externa, la mayor cantidad de creencias y la mayor cantidad de obstáculos para que no puedas realizar activamente las cosas que quieres lograr. Ya sea tus objetivos, ya sea tus sueños o ya sea las ideas que quieras promover, ¿verdad? Todo este sistema está creado específicamente para que no puedas tomar tus propias decisiones, sino que sigas activamente un caminito que ya está creado para la mayoría de la población, para que sirvan al progreso del mundo, ¿verdad? Pero para que no se sirvan a ellos mismos, que solamente tengan ciertas cosas que hacer durante su día, su trabajo y así, y que no busquen más allá afuera o que no se pregunten el por qué la vida funciona de esa forma, ¿verdad? O por lo menos así es como lo he identificado y me he dado cuenta que funciona a lo largo de estos años, ¿verdad? Me gustaría también conocer tu opinión, qué piensas de este control mental, si tienen objetivos positivos o negativos al hacer esto en los humanos, o si pasó por accidente o cosas del estilo, ¿verdad? Entonces, si tienes alguna opinión, acá abajo. Bueno,
ahora que pasamos con las cosas negativas y un poco de la historia de cómo se empezó a activamente investigar o científicamente investigar sobre el control mental, ahora vamos a pasar en cómo puedes utilizar la reprogramación o cómo puedes masterizar el control mental para cambiar tus creencias, tus emociones y tus pensamientos y dirigirlos hacia donde quieres que vayan, no hacia donde quieres ir tú. Entonces, tus creencias tienes que saber que te limitan o te liberan. Y no es realmente que te liberen, sino es que o te dan libertad o te dan cárcel, ¿no? O te dan límites o te encierran. Entonces, si tú tienes la creencia, volviendo al ejemplo anterior, ¿verdad? Para no irme tan lejos. Si tú tienes la creencia de que cuando salgas de tu casa hay un 50 o 60 probabilidad de que te pase algo malo, de que te roben, de que te asalten, de que te maten a la chingada, cualquier cosa que se te ocurra, güey. Si tú tienes esa creencia, por consecuencia, no vas a querer salir tanto, ¿verdad? Porque al momento de tomar esa decisión, estás decidiendo activamente si quieres vivir, que sería lo más fácil, el no hacer nada porque tienes esa posibilidad, o arriesgar tu vida para poder hacer la cosa que quieres hacer, ¿verdad? Se pone así de complejo, ¿verdad? Pero así es como funciona prácticamente. Entonces, una persona que no tiene esas creencias, haz de cuenta que es como si se le desbloquearan esos caminos y es más libre de hacer las cosas que quiere. Es como una persona que está jugando el modo historia de un juego y sigue el caminito que le dicen ahí el narrador y lo que tiene que hacer, y una persona que está jugando en modo creativo, güey, o en modo supervivencia, donde cada uno tiene que tomar las decisiones y pues por consecuencia aceptar las consecuencias, valga la redundancia, de las acciones que toma en su día a día, ¿verdad? Entonces, pues aquí ya cada quien tiene que decidir si sigue lo que le dicen allá afuera o si realmente quiere empezar a forjar su propio camino, ¿verdad? Pero esto es una verdad absoluta. Y pues lo importante aquí, sabiendo esto, es identificar ahora activamente cuáles son estas creencias que ya no te sirven o que te están limitando para poder entonces transformarlas, ¿verdad? Y la reprogramación pues se divide en 3 pasos, o por lo menos yo lo dividí así, ¿verdad? Y es el identificar, destruir y reemplazar. Identificar el primero es fácil porque muy probablemente hay muchas de tus creencias que te estén limitando a hacer las cosas que quieres hacer, ¿verdad? Entonces identificarlas puede ser más sencillo. Una vez que las identificas, ¿por qué pongo el término de destruir? Porque tienes que comprobarte a ti mismo o comprobarle a tu cerebro de que la creencia que estás identificando no es cierta, no es verdad. ¿Y cómo se hace esto? No puedes simplemente decirle a tu mente, ya no creas esto. Tienes que demostrarle por qué no es real para que entonces pueda cambiar esa creencia. ¿Y cómo se demuestra el por qué? Pues reemplazándola por una creencia nueva que tenga una comprobación detrás mediante la acción, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes la creencia de que es inseguro allá afuera, ¿verdad? Perdón por volver a este ejemplo, pero es como lo más rápido. Es inseguro ir allá afuera. La identificas. Ya la identificaste. La destruyes. ¿Cómo la destruyes? Reemplazándola. No, yo no creo o yo no pienso que la vida sea insegura. Voy a empezar a salir más a pesar de cómo me sienta y le voy a demostrar a mi mente que es mentira lo que está creyendo. Entonces, una vez que lo has hecho varias veces, tengo que decirte que al inicio obviamente va a ser difícil porque estás luchando contra tu subconsciente. Pero una vez que le compruebes una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez que es seguro estar vivo, que es seguro salir
mientras no estés haciendo pendejadas y así, tu mente va entonces a reemplazar esa creencia y sin que te des cuenta vas a empezar a sentirte más cómodo cuando estés afuera, vas a empezar a sentirte seguro y te van a dar hasta más ganas de hacer más cosas, ¿verdad? Esto solamente es un ejemplo rápido de cómo funcionan las creencias y cómo puedes reprogramarlas, ¿verdad? Ahora, esto simplemente es en el apartado mental, por así decirlo, pero existen distintas herramientas que te pueden ayudar a cambiar creencias o a moldearlas para que te puedan ser más beneficiosas, ¿verdad? O que te las puedas creer más. Y uno de estos herramientas son los audios subliminales. Y esto es algo que ya se llevó de la mano también en el proyecto del MK Ultra. Entonces son cosas que funcionan, ¿verdad? Ya está comprobado. Si tú quieres saber a detalle pues lo de los audios subliminales, probablemente haga un video en un futuro, pero si ocupas la información ya o quieres saber más al respecto, pues puedes investigar tú por tu cuenta, ¿verdad? Pero lo que tienes que saber es que los audios subliminales, como su nombre lo dice, son mensajes ocultos para el subconsciente. Como mencionaba anteriormente, la repetición es lo que hace que algo sea real o no, ¿verdad? O por lo menos que tu mente lo crea real o no. Entonces, los audios subliminales sirven para tener esa repetición mental sin que tú tengas que hacer el esfuerzo consciente de estar pensando eso una y otra vez. Entonces, es lo mismo como funcionan las canciones y eso pues también es otro tema, ¿verdad? Porque también hay control por ahí, ¿verdad? Pero los mensajes subconscientes se utilizan mediante audios a ciertas frecuencias específicas que hacen que no se escuche activamente el mensaje que estás escuchando o el mensaje que quieres transmitir a tu subconsciente, pero tu subconsciente sí lo absorbe. Entonces, mediante esto puedes acceder a tus creencias más profundas y puedes empezar a combatirlas o a tratar de cambiarlas mediante la repetición de estas ideas. Obviamente, los audios subliminales son solamente un complemento o una herramienta a la acción. Obviamente, la forma más fácil de cambiar tus creencias es demostrándolo activamente de que no son ciertas. Por ejemplo, si te da pena hablarle a una morra, güey, o hablarle a las morras, güey, tienes que hacerlo tantas veces, con tantas morras, hablarle a tantas viejas, que te rechacen tantas viejas, para que empieces a pensar o a sentirte cómodo dentro de esa área. Y hasta que no hagas eso, hasta que no le compruebes a tu mente de que no es difícil hablar con las personas, porque también es un humano, güey, también tiene inseguridades, también tiene problemas. Simplemente esta división activa que se ha hecho constante en las redes sociales, así entre hombres y mujeres, pero realmente una vez que te compruebas a ti mismo de que no es difícil hacer eso, esa creencia se cambia, pero eso es mediante la acción. Pero esto principalmente yo te puedo decir que lo puedes utilizar durante la noche o mientras estás meditando con el objetivo de que puedas visualizar esa creencia que quieres cambiar y esto te ayude a que pase más rápidamente. La otra herramienta para el control mental es la hipnosis y la autohipnosis, perdón. Y esto pues también sirve para la reprogramación mental. ¿Cómo funciona esto? Pues esta reprogramación se basa o se enfoca en la relajación profunda. Tienes que saber, y me voy a meter aquí un poquito a otro tema, ¿verdad? Porque esta parte del control mental abarca muchas cosas, ¿verdad? Obviamente estoy tratando de cubrir lo máximo posible para que sea lo más claro de entender y que lo puedas aplicar en tu vida, ¿verdad? Pero tienes que saber que tu mente tiene diferentes estados o frecuencias en las que interactúa en el mundo en diferentes tiempos, ¿verdad? Algunas de ellas son alfa o teta, pero también existen más. Creo que son como 4 o 5, ¿verdad? Una de ellas pues es el estado consciente, el estado de vigilia, que se basa en ciertas frecuencias. Después existe el estado antes de entrar al sueño, que creo que es el alfa, y después existe el estado de sueño o
subconsciente, que creo que es el teta, y ya de ahí creo que sigue el completo inconsciente, pues donde descansas y así. Entonces, la autohipnosis o la hipnosis se basa en llevar al cuerpo a un estado de relajación tan profunda que es fácil o el subconsciente está más abierto a escuchar y a sacar las cosas que está pensando o que está procesando día con día, ¿verdad? Entonces te pongo un ejemplo, si el objetivo de la autohipnosis era que dejes de fumar, por ejemplo, ¿verdad? El momento en que estés tú en ese estado de relajación absoluta, pues la persona, por eso puse hipnosis o autohipnosis, porque se puede hacer con una persona especializada, ¿verdad? Que sepa de esto, o por tu propia cuenta, pero eso pues ya depende de cuánto le dediques y cuánto realmente te llame la atención esta herramienta, ¿verdad? Yo solamente te estoy compartiendo las posibilidades para que tú elijas qué es lo que te funciona más. Bueno, entras en un estado de relajación y la persona entonces puede empezar a preguntarte cosas y ya no vas a contestar, por así decirlo, tú en tu estado de vigilia, por así decirlo, sino que empieza a contestar tu subconsciente con las cosas que tiene guardadas, por así decirlo. Entonces, una persona que hace esto puede identificar a lo mejor el trauma que hizo que empezara a fumar o que se hiciera dependiente a esa necesidad de sentir esa satisfacción para poder vivir, ¿verdad? Puede ser un ejemplo, ¿verdad? Que no recibió amor de su madre cuando estaba chiquito, entonces busca activamente ese vacío, trata de llenarlo activamente con cosas que lo hagan sentir eso que no sintió cuando estaba pequeño, ¿verdad? Entonces, eso es como un ejemplo, ¿verdad? Entonces, la forma en que lo cambian es identificar que ya no es un niño, que hay más personas en el mundo que lo pueden amar, que lo pueden querer, que le pueden intercambiar amor y que esto es algo que solamente pasó cuando estaba pequeño y no por eso necesita aferrarse eternamente hacia esa creencia, ¿verdad? Eso no, nada más es un ejemplo, pero eso es algo que puedes hacer por tu propia cuenta ya que empiezas a tener más poder, ¿verdad? Dentro de la meditación o más control, pero si vas empezando, hay muchas personas que hacen esto como servicio o así, que también te puedes ayudar para quitar creencias específicas o creencias que te estén dando muchas trabas o que te estén quitando mucho dinero o que te la estén haciendo mucho de pedo, ¿verdad? Creencias específicas. Entonces, para esto te puede servir la autohipnosis. Entonces, siguiendo por este camino de las herramientas, está también la repetición con anclaje emocional. Esto también se conecta un poco con los audios subliminales, pero está más enfocado a la meditación consciente y al estar activamente pensando las cosas que quieres hacer o que quieres lograr o que quieres cambiar, ¿verdad? Te doy un ejemplo. O bueno, antes de darte el ejemplo, lo que repites con emoción se convierte en verdad. Porque las palabras tienen significados, ¿verdad? Pero simplemente si lees un texto no te provoca nada, ¿verdad? Si lees como pura información o cuando lees una receta o así, simplemente es información. Lo que le da el poder o lo que le da el power, el punch o que te haga sentir algo es la intención que tienen esas palabras o el contexto en el cual fueron dichas, que es lo mismo, ¿verdad? Al final, si tú lees un post en Facebook enfocado a que te haga sentir mal, pues obviamente va a ser una historia relacionada a algo con lo que ya hayas tenido alguna experiencia negativa, con el objetivo de que sea más fácil reforzarte esa creencia y emoción negativa, ¿verdad? Eso es un ejemplo solamente. Pero en el apartado positivo hay personas, sobre todo gente exitosa, que si te has puesto a prestar atención en sus entrevistas o así, te das cuenta que la mayoría de ellos, desde un inicio de su carrera, se veían como pros, o se veían como superiores, o se veían como que son capaces.
Entonces, obviamente una persona que esté activamente pensando en que puede lograr algo o en que puede intentar, porque su objetivo no solamente es como es tener dinero o así, sino que quiere ser el mejor detrás de lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces activamente se va a empujar hacia hacer esa cosa, ¿verdad? Entonces Mohamed Ali se decía a sí mismo, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, hasta que se lo empezó a creer, y no solamente se lo empezó a creer, sino que activamente le demostraba tanto al mundo como a él mismo que era el mejor. ¿Por qué? Porque mediante la acción, mediante sus combates, mediante sus entrenamientos, se refuerza esta creencia, hasta que llega un punto en que se vuelve una verdad absoluta. Entonces ya ni siquiera te tienes que decir esto, porque el mismo exterior te lo recuerda activamente, ¿verdad? Porque ya se convirtió en una verdad. Entonces, ¿qué tienes que sacar de esto? La visualización y las afirmaciones combinadas con la emoción te pueden permitir cambiar tus creencias más fácilmente. ¿Cómo haces esto? Pues visualizando mediante imágenes mentales en el momento de la meditación, llegando al éxito, alcanzando el objetivo que quieres lograr, cómo te sentirías si estuvieras viviendo la vida que quieres, y activamente reforzándolo con palabras y con el sentimiento de cómo te sentirías. Entonces, esas tres cosas hacen que tu mente empiece a trabajar hacia volver eso una realidad. Porque si en tu mente ya es una realidad, solamente es cuestión de mover ciertas piezas en el tablero con la ayuda de tu subconsciente para que empieces a generar esa realidad visualmente o exteriormente, ¿verdad? Entonces, creas tú la imagen de lo que quieres lograr, después afirmas qué es lo que estás viendo, yo soy tal, 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 después sientes cómo te estás sintiendo el momento de alcanzar eso, y finalmente, si lo quieres agregar, agradeces del por qué lograste eso, del por qué te sientes así, y eso te va a permitir que tu mente lo crea más fácilmente. Entonces, esto es algo que se tiene que hacer como complemento de las cosas que ya estás haciendo activamente para alcanzar tus objetivos. ¿Por qué? Oh shit, esta no es la diapositiva. ¿Pero por qué? Porque los audios subliminales, la hipnosis, el control mental, todo eso no funciona si solamente estás parado, güey. Si solamente estás sin hacer nada, o si solamente quieres ser un monje zen que solamente está pensando pero no hace nada. Todo esto tiene que estar detrás una acción que lo esté reforzando activamente. Ya una vez que te lo creas, ya no vas a necesitar hacer la acción activamente, porque se va a hacer en automático, porque ya lo ves como una creencia. Y otra herramienta, otra forma de manipulación o de control mental son los símbolos, la reprogramación con símbolos, o el uso de símbolos para implantar ciertas formas de pensar o ciertas creencias en las personas. ¿Cómo funciona esto o por qué? Tienes que saber que tu entorno te programa sin que tú te des cuenta. Esto pues ya lo había platicado con redes sociales y el algoritmo y la chingada, ¿verdad? Pero no solamente se trata de lo que estás escuchando y lo que estás viendo activamente como en las personas, sino que detrás también existen ciertos símbolos que conectan o son como llaves que acceden a tu subconsciente, y que estas están ya definidas dentro de tu subconsciente, y no solamente del tuyo, sino que del consciente colectivo. Te doy un ejemplo, te voy a dar ejemplos. La cruz. La cruz, instantáneamente cuando ves una cruz, probablemente sientas emociones mixtas entre amor y dolor, porque sabes que Cristo murió por nosotros en la cruz. Entonces, o lo puedes relacionar con que es un sacrificio o con cosas por el estilo, ¿verdad? A eso me refiero, como que tu subconsciente ya tiene asociadas esos simbolismos con ciertas cosas.
Otro ejemplo es el hexagrama, que en la alquimia o el judaísmo se representa como la unión entre lo divino y lo terrenal. Y como lo puedes ver, el hexagrama pues es un triángulo y un triángulo invertido, ¿verdad? Que pues representa la maestría dentro de lo divino o el plano espiritual o astral y dentro del plano físico, ¿verdad? Eso es como el nivel 33 o la maestría entre ambos mundos, ¿verdad? Otro de ellos es el Om, el símbolo, representa el sonido primordial del universo y al meditar en él puedes conectar o entrar como en una paz absoluta porque es como la frecuencia del universo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, este símbolo también automáticamente al momento que tú lo ves se relaciona con eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque tienes que cambiar tus hábitos visuales o utilizar estos a tu favor. Utilizar los símbolos a tu favor. ¿Cómo puedes hacer esto? Con tus fondos de pantalla, o cómo puedes cambiar esto, ¿verdad? Cambiando tus fondos de pantalla a cosas o simbolismos que te motiven. Por ejemplo, un bosque te va a generar visualmente una sensación de calma o de abundancia que a lo mejor si tienes un fondo de pantalla de un desierto, ¿verdad? Que te va a hacer sentir una sensación de sequía o de que las cosas no fluyen tanto, ¿verdad? Entonces, tan simple como esas cosas activamente te van programando o te van haciendo pensar de cierta forma. Entonces, si tú, sabiendo esto, el significado de los simbolismos, los aprovechas a tu favor, pues activamente mediante tu día a día te vas a poder ir recordándote a ti mismo cuáles son las cosas que querías o más bien cuáles son los objetivos que estás alcanzando activamente, ¿verdad? Y pues como mencionaba, algunos ejemplos pueden ser tanto fondos de pantalla, ropa, la música. La música es algo muy importante porque todo el mundo escuchamos música, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor que la música que escuches te motive o te alente o te dirija hacia las cosas que quieres lograr, ¿verdad? Entonces, escuchas música que te hace sentir bien contigo mismo, que te hace empoderarte, que te hace querer mejorarte a ti mismo, que te hace querer alcanzar mejores objetivos, pues qué mejor, ¿verdad? A que estés escuchando música que te haga sentir triste, que te haga sentir que te quieres matar a la verga, que te haga sentir que los humanos no servimos o que te haga sentir que la vida es una mierda, pues ¿para qué chingados escuchas esa mierda, no? Entonces, la música es muy importante porque se conecta con la autohipnosis y con los audios subliminales y con la acción, porque es algo que todo el tiempo estamos escuchando, ¿verdad? Entonces esto sí es muy importante. Otra cosa también pueden ser las figuras, los tatuajes. Si tú eres una persona que le gustan los tatuajes o que tiene muchos tatuajes, dales o trata de utilizar simbolismos o dales ese significado a tu favor, para que no simplemente te pongas cosas sin saber lo que puedan representar para ti en un futuro sin que tú te des cuenta, ¿verdad? Entonces, esto también es algo muy importante, pero el objetivo por el que menciono esto es que los símbolos están en todas partes. Entonces, si tú los utilizas o los cargas o utilizas lo que ya está preprogramado de ellos para hacerte sentir ciertas emociones, pues vas a poder utilizarlas para alcanzar más fácilmente lo que quieras lograr, ¿verdad? O para recordarte todo el tiempo hacia dónde estás caminando o hacia dónde quieres llegar. Entonces, ahora sí vamos a empezar a cerrar, ¿verdad? Las conclusiones de este video y del control mental y la maestría de él, ¿verdad? Precauciones y errores. Ya lo había mencionado anteriormente, pero nada de esto, y aclaro otra vez, nada de esto funciona sin la acción. Si tú no activamente respaldas todo lo que estás diciendo mentalmente con lo que estás haciendo, solamente vas a estar soñando, solamente vas a estar ilusionado en las cosas que estás pensando. Por eso los términos de alucin
o de viajado o de soñador o así, porque ten en cuenta que tenemos 3 planos, ¿verdad? O 5, 7 planos, ¿verdad? Pero muchas personas solamente quieren vivir en un plano a medias o en un plano por un rato y en el otro no. Entonces, hay unas personas que solamente viven en su mente, pero no hacen nada al respecto. Puede que su mente tenga ideas positivas o así, pero nunca las llevan a cabo porque solamente viven en la mente. Entonces es importante que se alineen estos 3, que a mí me gusta llamarle 3, ¿verdad? Porque lo considero como el entorno espiritual, el entorno mental y el entorno físico. Y esos 3 tienen que estar alineados para que se pueda verificar que las creencias que estás sobrepensando o que estás analizando dentro de tu mente son reales, ¿verdad? Entonces, mentalmente puedes pensar algo y hasta que no haya una acción que lo compruebe, esa idea mental solamente es una idea o un sueño. Entonces, por eso la importancia de tomar acción. La otra es evitar los audios subliminales sin entender cómo funcionan. No se trata también de solamente poner infinidad de cosas, infinidad de mensajes de todo lo que te gustaría hacer en esta vida, porque tu mente no lo va a aceptar, no va a agarrar tanta información. Esto es solamente como precaución, ¿verdad? Entonces, algo que sí tienes que saber es que los audios subliminales funcionan mejor cuando se enfocan en una sola cosa por vez que lo hagas o por problema que quieras solucionar. Entonces, si quieres solucionar un problema, tienes que usar un audio subliminal por lo menos 21 días solo para solucionar ese problema. No es algo que puedes hacer de que quieres poner todo lo que quieres hacer en la vida porque tu mente no lo va a aceptar. Tiene que ser un cambio progresivo. Y la tercera precaución que tienes que tener es que no te programes con creencias que no vayan de acuerdo a tus valores o que no vayan de acuerdo a tus deseos o a lo que quieras alcanzar en esta vida. Que esto es algo que pues ya nos pasó a todos inconscientemente, porque ya estamos todos programados, ¿verdad? De cierta forma. Entonces esto solo lo pongo como un recordatorio de que tienes que ser consciente de tus acciones, de las cosas que pones en tu mente y de las consecuencias que éstas pueden llevar, ¿verdad? Entonces, si tú no estás alineado con cierta idea, pero la refuerzas activamente, te estás fallando en parte a ti mismo y es por eso que luego surge depresión, ansiedad y pensamientos excesivos, ¿verdad? Tienes que estar alineado en tus 3 cuerpos para que empieces a poder avanzar. Y finalmente te quiero decir que tu mente es lo que forja tu destino. Muy probablemente has de pensar o pensaste o todo el mundo pensamos activamente que tenemos un camino que tenemos que seguir, ¿verdad? O que la vida ya está escrita, ¿verdad? Pero esto es una forma muy, no quiero decir como infantil de pensar en la vida, o una forma muy huevona, una forma muy hasta gay, podría decirlo, de vivir la vida, porque prácticamente le estás dejando todo el trabajo a la vida, ¿no? O a Dios, o al universo, o a lo que sea que esté creando esto que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más fácil que decir, no, es que la vida es así, así me tocó y pues así la tengo que vivir? Que decir, yo tengo absoluto control de todo lo que pasa en mi vida, de todo lo que experimento. Da miedo, ¿verdad? Y esto es algo que la mayoría de personas no se da cuenta, pero muchas de ellas se refugian en las religiones, se refugian en cierto tipo de creencias para hacerse pensar a ellos mismos que no tienen control de sus vidas. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir la vida así. Y eso sí es una verdad. Es más fácil pensar que tu vida ya está escrita o que ya todo está controlado, porque eso te da la posibilidad de que no hagas nada, güey, o de que solamente existas, porque piensas que
De todas formas, si no haces nada, algo va a pasar en tu vida porque así es como está escrito, pero no sabes que solamente estás viviendo por accidente o las cosas que pasen por accidente en tu vida gracias a tus experiencias del pasado y piensas que eso es tu destino o así le llamas, pero realmente son programaciones pasadas que se siguen repitiendo y reforzando infinitamente hasta que tú hagas algo para cambiarlas activamente, ¿verdad? Entonces, te pregunto o te digo, tu mente ya está programada actualmente, pero por algo estás dentro de este video, ¿verdad? Y por algo llegaste hasta este punto. Entonces te pregunto, ¿vas a seguir con el programa que te dieron allá afuera o vas a empezar a escribir el tuyo propio? Bueno, si eres de las personas que quieren empezar a construir su propio destino, te recomiendo que comiences hoy con cualquier actividad, objetivo o meta que quieras lograr. Hazlo hoy, güey. No importa que te salga mal, no importa que lo hagas feo, no importa que no sepas nada, no importa que tengas miedo, no importa que estés cagado, güey. Hazlo de todas formas. ¿Por qué? Porque eso va a empezar a romper esa creencia de que no eres capaz de hacer ciertas cosas. En el momento en que te lo compruebes activamente una y otra vez, se te va a hacer más fácil alcanzar diferentes objetivos más grandes, ¿verdad? Entonces, si tú eres una persona que quiere cambiar su vida, mándame un mensaje por Instagram con la palabra mente. Yo ya sabré que vienes de este video del control mental y entonces podemos agendar una llamada juntos para estudiar tu caso y ver en qué te puedo ayudar, ¿verdad? Esta llamada es completamente gratis. Si es que sientes que necesitas apoyo para poder salir de un hoyo en el que estás, para poder salir de tu situación financiera que está negativa, o si necesitas consejos de desarrollo personal, de NoFap, de relaciones, etc., pues he estado haciendo coaching ya por algunos meses y siento que puedo ayudar a personas que tengan problemas relacionados con los temas que platico dentro de este video, ¿verdad? Entonces, si tú eres una persona que pasa por estos problemas y quiere ver cómo puedes solucionarlos, te recomiendo que me mandes un mensaje. Es completamente gratis la llamada. Ya de ahí podemos ver qué podemos hacer para adaptarnos hacia tus necesidades. Y ya para finalizar, tienes que saber que también hay una comunidad. Ya creé una comunidad que se llama Club Cerberus. Dentro de este club vamos a platicar sobre temas relacionados con la mentalidad, con el desarrollo personal, con el NoFap, con la espiritualidad, con el crear dinero online, cómo crear tu propio negocio, cómo empezar a ser autosustentable. Y el objetivo de que cree esto es porque tengo la idea, la creencia, ¿verdad? Ahorita que estamos hablando de esto, de que cuando tú te rodeas de personas que piensan como tú o de personas que quieren alcanzar los mismos objetivos que tú o que tienen la misma forma de percepción de la vida, pues puedes progresar más fácilmente. Y esto principalmente pasa por el feedback. El platicarle a las personas lo que estás haciendo y que te cuenten en qué puedes mejorar o qué les gustó, qué no, qué consejos te dan o qué hicieron ellos cuando pasaron por esa situación, pues te hace solucionar los problemas de la vida mucho más rápido, rapidísimo. Entonces, algo que te pudo tomar 5 años de tu vida en solucionar, lo puedes hacer en 1 mes o 2 meses gracias a personas que ya pasaron por ahí y que ya cometieron todos los errores que tú ya cometiste para que no los cometas, ¿verdad? Entonces, si te interesa esta comunidad, también está acá abajo. Hay una forma de entrar gratis a ella. Si te interesa también, envíame un mensaje por Instagram y te explico cómo funciona para que puedas entrar gratis. Ya está el primer curso ahí activo. Muy pronto voy a subir el segundo, que va a ser más relacionado con generar dinero en línea para que no tengas que preocuparte por pagar la suscripción, sino que se va a pagar sola, ¿verdad? Entonces, eso como mensaje. Espero que te haya gustado el video y que empieces a aplicar estas cosas ya. Nos vemos.